comenzar este rato de oración, quería decirte una frase que me han dicho muchas veces a mí, pero a ver tú qué piensas. Es la siguiente. Creo en Dios, pero no en la Iglesia. ¿Tú crees que las personas que dicen esto saben exactamente a qué se refieren cuando dicen no creo en la Iglesia? Me acordaba de un pequeño relato que le ocurrió a un abuelo con su nieto. Resulta que cada viernes el nieto se acercaba a casa del abuelo, acompañado por su padre, para y luego ir con el abuelo a la catequesis. Entonces, pues cada viernes era igual, iba con su padre, llamaba al timbre, subía a la casa, aquí te lo dejo, se iba a su padre y al ratito, pues abuelo y nieto se iban a la catequesis y de camino a la iglesia pasaban por delante de una pastelería. Entonces, cada viernes el nieto decía, uy, abuelo, mira qué cosas más buenas hay. ¿No nos tomaremos una pequeña merienda? Claro, entonces, pues cada viernes se tomaban una pequeña merienda de camino a la catequesis. Y resultó que un viernes, cuando subió, ¿no? El chavalín subió con su padre a casa del abuelo, y entonces suben y el padre dice, mira, hoy no hay merienda. Se ha portado muy mal y está castigado a no merendar en la pastelería. Entonces, bueno, pues el abuelo dijo, vale. Entonces, el padre se fue y en cuanto se fue, claro, el nieto, mirando a su abuelo, le dijo, bueno, hoy vamos a merendar como siempre, ¿verdad? Claro, el abuelo, pues le respondió enseguida, diciendo, mira, ya has oído a tu padre, y tú tienes que hacer lo que tu padre te diga. A esa respuesta siguieron unos segundos de silencio que parecían de reflexión quizá por arrepentirse, ¿no? De las cosas malas que a lo mejor había hecho en esa mañana. Pero después de unos segundos de silencio y reflexión, el nieto le dice a su abuelo, pero bueno, como tú eres el padre de mi padre, él entonces tiene que hacerte caso a ti, que eres su padre. Así que, si tú dices que podemos ir a merendar, él tendrá que aceptar que podemos ir a merendar. Claro, un argumento infalible, ¿no? Un argumento infalible y ante semejante argumento pues ya puedes imaginar cómo acabó la historia. Pues se fueron a la catequesis, pasaron por delante de la pastelería y merendaron. Bueno, esta pequeña anécdota me sirve para entender, ¿no? Que cada uno en verdad tiene su sitio. En la familia pues cada uno tiene su sitio. Y cada uno está llamado como a actuar según quién es. Pues el abuelo tiene que ser abuelo y conceder sus caprichillos a los nietos. La madre pues tiene que ser madre, el padre está llamado a actuar como padre, los hijos pues tampoco es lo mismo ser el hijo mayor que ser el hijo pequeño, que ser el hijo mediano, ¿no? El típico que pasa más desapercibido. Bueno, pues en la familia todos están unidos por, podríamos decir, los vínculos de la sangre que hace que nos queramos. Y cada uno entiende que en la medida de sus posibilidades, pues pone su talento, su modo de ser, su persona, cada uno se coloca al servicio de los demás, para lo que necesitan los demás. Y así una familia, pues es feliz, funciona bien. Lo mismo pasa con el grupo de amigos. Si te fijas, los amigos, el vínculo, pues es ese afecto que se elige libremente y que se hace crecer y se cultiva libremente porque a cada uno le da la gana. Pero uno entiende que cuando elige a un amigo decide poner sus talentos, poner su persona al servicio de aquel a quien ha elegido, de su amigo, de su amiga, ¿no? Pues su simpatía, su inteligencia, su agudeza, su alegría, su bondad, pues para buscar el bien de la otra persona. Lo mismo ocurre en la iglesia. En la iglesia estamos unidos por un vínculo, que es el vínculo del Espíritu Santo que hemos recibido de Jesucristo. Y que hace que también en la iglesia todos nos queramos y nos veamos cada uno como esos hijos de Dios que ponen pues los propios talentos, la propia persona, al servicio de los demás, de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es esa gran familia de los que creen en Jesús y lo siguen bajo la guía del Espíritu Santo.
es la gran familia de los hijos de Dios. Claro, aquí se entiende, ¿no? Realmente cuando alguien dice, yo creo en Dios, pero no en la iglesia, ¿está pensando en que la iglesia somos la gran familia de los hijos de Dios? Jesús eligió a muchísima gente. A Jesús le seguían muchedumbre, le seguían un montón. Y dentro de toda aquella gente, cada uno tenía su carácter, su modo de ser, sus circunstancias, pero todos estaban llamados a lo mismo, a una vida de plenitud en el amor, a la santidad. Jesús pedía a cada uno poner su vida al servicio de los demás, a vivir en el amor. Cuando estaban allí en la última cena, ¿qué les dice? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, en si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Por eso, qué necesario es y qué bonito es que cada uno descubramos nuestro sitio en la iglesia. Que allí donde estamos es donde Dios nos necesita, donde Dios nos llama para amar a los demás como Él nos ha amado. Por eso lo primero de una persona que ama a la iglesia, que ama a su familia, es estar unida a Dios. Por el bautismo que recibió y que te hizo hijo de Dios, recibir a Dios en la Eucaristía, a Jesucristo, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Pues hacer las paces con Dios y vivir en comunión siempre con Él. Y cuando a veces caemos y pecamos, pues acudir enseguida al sacramento de la confesión. Porque sabemos que vivir en gracia de Dios, que vivir con el Espíritu Santo en nosotros, es lo más importante y lo más impresionante del mundo. Vivir en comunión con Dios. Y a la vez, pensar, oye, ¿yo cómo pongo mi vida, mis talentos, todo lo que he recibido, mi persona? ¿Cómo me pongo yo al servicio de los demás? ¿Cómo intento descubrir esa vocación mía? ¿Dónde me quiere Dios para vivir para los demás? Pues hoy te propongo que reces por la iglesia, que seas una persona que reza por todos los cristianos, por esta gran familia de los hijos de Dios que somos todos, desde el Papa hasta el último bautizado. Y lo segundo, que pienses, oye, ¿y yo? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere en cada momento? Tú que eres joven, ¿no? Pues estoy viviendo mi juventud, tus 15, tus 17, los años que tengas, como Dios quiere. Venga, pues vamos a pedírselo a Santa María, que ella es nuestra madre, madre de la Iglesia, madre de esta gran familia de los hijos de Dios.